Para comenzar, les cuento que soy diseñadora de indumentaria y vestuarista, docente en la Universidad de Palermo desde el año 2005 en la carrera Diseño de Modas. Actualmente doy la materia Diseño de Vestuario 1, que es Diseño de Vestuario Teatral, Diseño de Indumentaria 3 y Diseño de Indumentaria 6. Eh, Les voy a preguntar antes de comenzar para conocerlos un poco si se desarrollan como vestuaristas, si están en algún proyecto que se vincule al área o al diseño de indumentaria, si están estudiando o si están desarrollándose como profesionales, pueden escribir en el chat y los leo. Y también les pido que me cuenten dónde están. Yo estoy en Cava, en Buenos Aires. Si quieren escribir en el chat, que por allí nos vamos a comunicar. De hecho, vamos a dejar un espacio para preguntas también, que las pueden realizar en el chat. Mucho gusto, Nicole. Estudia de indumentaria. Directora teatral. Genial. Productora de moda. ¿En Palermo? ¿Estudiaste, Ailén? De México. Qué lindo. En Palermo. Buenísimo. Qué buena oportunidad tener estos encuentros y la virtualidad que nos permite también poder reunirnos a la distancia. Trabajo en producción, técnica, buenísimo, buenísimo. Buenísimo porque vas a sumar vestuario, ilustración de libros, qué lindo. Bueno, vamos a diseño de indumentaria y textil, Bárbara. Año pasado. Excelente. Tenés experiencia entonces. Bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Cuando comparta pantalla puede ser que tenga que apagar mi camarita, así que les pido disculpas eh, si tengo que apagar la cámara al compartir. Ahí está. Bueno, primer aspecto a tener en cuenta que cuando hablamos de vestuario y caracterización en general, el maquillaje, lo que incluye el vestuario, el maquillaje y el peinado, estamos hablando de la apariencia externa del actor que pone el cuerpo al personaje. Fundamental tener en cuenta que siempre trabajamos eh, con el cuerpo del actor. Vamos a hacer una brevísima reseña, brevísima porque el tema fundamental que nos reúne hoy es el diseño de vestuario, pero es interesante, o a mí al menos me interesa
pensar este tema desde sus inicios, ¿no? Y por qué no considerar un aspecto que puede ser teatral, aquellas acciones que hacían los hombres primitivos cuando cazaban, y por qué no considerar que el uso de las pieles de esos animales que cazaba y también el colocarse la cabeza del animal para contar sus proezas y contar o explicar a sus pares cómo había sido la cacería, lo hacía a través de esta teatralidad o teatralización de lo que había cazado, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar que en esta necesidad ya es propia del humano, ¿no? Esta necesidad, por ejemplo, al contar, de sumar algún elemento que ayude a comunicar, por ejemplo, como en este caso, cómo había sido esa caza colocándose la cabeza del animal o las pieles del animal. Más allá de su función o de su objetivo principal, que era obviamente cazar animales para subsistir, para vestirse y demás. Pero era común en el hombre primitivo contar cómo había sido su cacería a través de movimientos que remiten de alguna manera a la danza y a la teatralidad. Por supuesto que a medida que el hombre evoluciona, se deja de lado es también esta cuestión más intuitiva. eh, También se suma, obviamente, la danza, la música y el uso de máscaras a través de rituales eh, para traer distintos tipos eh, de rituales para traer distintos beneficios. Eh, Rituales que pueden ser dedicados a los dioses. Y pensar también en esta imitación y en esta adoración a través del canto y de la danza. A mí me interesa traer también esta mirada, ¿no? Esta mirada que por un lado tiene que ver con lo mágico y por supuesto, por otro lado, traer ya al teatro como lo conocemos y como lo vivenciamos cuando tenemos una obra escrita con una cabeza de equipo que es el director o directora, la dirección, con una obra que va a estar interpretada o representada por actores, que va a estar formada por un equipo, que va a estar en un espacio determinado, se va a desarrollar en un espacio determinado, en un espacio que también fue cambiando con el tiempo. Pero bueno, ¿por qué no considerar también, como les decía antes, que puede ser un hecho también, ¿por qué no?, teatral, aquellas acciones y aquellas danzas que hacía este hombre paleolítico disfrazándose también del animal cazado. Bueno, aquí la placa dice lo que les dije antes, que por qué no también considerar que la aparición, ¿no?, de la máscara o su antecedente, que han sido, siempre el uso de máscaras ha sido muy importante en el desarrollo teatral, y de alguna manera el colocarse esta cabeza de animal se vincula con la máscara, ¿no? Y también tiene que ver con, más allá de representar obviamente a este animal cazado, de cubrir también su
su cuerpo y en cierta manera quien aparece es el animal y deja de aparecer el cuerpo de quien está actuando en ese momento. La máscara tiene un rol fundamental, va a tener un rol mucho más importante y va a empezar a tener muchísimo más peso a partir del teatro griego. En esta, como decíamos antes, en esta adoración también y en esta ceremonia, ceremonias de diversos tipos, por ejemplo, pidiendo que haya una buena cosecha o por ejemplo, en momentos de sequía, los dioses acompañen y apoyen con lluvia, y en todos estos rituales las máscaras estuvieron presentes. Con muchos años de evolución, donde aparece en realidad el teatro como lo conocemos, o lo más similar a lo que conocemos, es con Grecia, ¿sí? El teatro griego, porque es allí donde aparece una historia, una obra escrita, una historia que tiene un desarrollo, que se empieza además a mostrar en un espacio determinado, y en este caso era un espacio semicircular, con forma de herradura, en donde también había personajes principales y un coro que acompañaba, y como ven en la placa y como ven en esta imagen, el espacio era muy grande, entonces empiezan a aparecer otras necesidades, que es, por ejemplo, la de destacar o destacarse los actores principales del coro. ¿Cómo hacer para que la gestualidad se vea a la distancia? ¿Cómo hacer para destacar del coro que acompaña? Estos espacios estaban ubicados de tal manera que la acústica era muy buena, la acústica de estos espacios era muy buena. La indumentaria que se usaba o el vestuario tenían rasgos similares a a la indumentaria utilizada en lo contemporáneo en ese momento y para otros usos, pero destacaban por el color, por el calzado que se llamaba coturno, y el calzado era muy alto, con lo cual los actores principales destacaban por altura, y a esto se van a sumar las máscaras. Como les decía antes, las máscaras durante muchos siglos tuvieron también mucho protagonismo. Estas máscaras exageraban los rasgos porque se tenían que poder ver a la distancia. Estas máscaras además remarcaban aspectos del personaje, estaban hechas de distintos materiales, perdón, estaban hechas de distintos materiales, ya vuelvo a la placa. Tengan en cuenta también que los actores representaban varios personajes de la obra,
Y al destacar los rasgos de esta manera y con esa escala, se podía obviamente percibir hasta los estados de ánimo a la distancia. Bueno, y acá, como dice la placa, se hacían de varios materiales, de madera, de terracota, etcétera, etcétera. La máscara indicaba distintos estados de ánimo. La máscara funcionaba para indicar también las edades de los personajes y hasta podía marcar el rango. Ahora contamos con muchas otras herramientas, pero básicamente seguimos también, después más adelante vamos a ver que entre otros, muchos otros aspectos, uno también a través de la caracterización indica la edad, el estado de ánimo y el rango del personaje que en esta etapa y en este momento se comunicaba a través de la máscara. Y obviamente también la modulación de la voz, obviamente. Distintos ejemplos de máscaras. Como dijimos antes, eh, la indumentaria que usaban era muy similar a la contemporánea a la época, usaban sí colores más brillantes, más saturados, y siempre los actores principales se destacaban del coro, siempre con otra colorimetría y con la altura. Estos coturnos, que era un calzado muy alto que usaban los actores principales, los diferenciaba también con los peinados y con las máscaras que les daban más altura que al coro que acompañaba. Acá vemos el calzado y acá vemos distintos ejemplos de máscaras. Bueno, la palabra se relaciona a teatro con los asientos, porque así Teatrón denominaban a los asientos donde se ubicaba el público, y empieza luego la decadencia, sobre todo con el Imperio Romano, luego resurge en el Medioevo, en donde las temáticas se conectaban mucho más con lo religioso, pero donde realmente empieza a haber diferentes también temáticas y empiezan diferentes también aspectos, aparecen distintos aspectos, es en el Renacimiento. Esta es una típica imagen de representación medieval, en donde, insisto, la temática estaba atravesada por los temas religiosos. Y si hablamos de vestuario, el vestuario se vinculó, siempre se vinculó con la indumentaria del momento, ¿sí? Eh, exceptuando la comedia de arte. La comedia de arte en donde aparecen personajes muy definidos, donde cada uno de estos personajes tienen características particulares que lo diferencian del otro, en donde esto obviamente se acompaña siempre con una propuesta de vestuario y algunos también empiezan a incorporar medias máscaras. En el siglo XIX es donde hay grandes cambios, y se suman también los avances, sobre todo la iluminación, y se empiezan a sumar
estos avances en lo técnico, ¿no? Se empiezan a sumar y esto también genera muchísimas más posibilidades en el momento de eh, crear climas y demás. Estamos hablando de siglos, acá resumiéndolos en unos minutos, pero bueno, a mí me interesa hacer como esta intro y también pensar cómo la caracterización, si bien puede ser no con un despliegue de vestuario tal vez demasiado trabajado como lo es en la actualidad, igual siempre la búsqueda de marcar determinados aspectos de los personajes. Aquí vemos algunos personajes de comedia del arte, seguramente todos conocen el Arlequín, bueno, Pantalón, etcétera, etcétera. Y el uso también de las medias máscaras y personajes que tienen una caracterización que está definida. Lo mismo, a través del uso de la máscara o medias máscaras, siempre intensificar algún rasgo, ¿sí? Algún aspecto teatral, algún aspecto de personalidad, algún aspecto que tenga que ver con las características del personaje en sí. Ya con el siglo XIX y con los grandes cambios, como les dije antes, también se empezó a buscar eh, mucha más fidelidad en el vestuario teatral. Aparece el decorado con tres paredes, como lo conocemos hasta hoy, hasta la actualidad. Contaban con las posibilidades de poder cambiar decorados, y es donde se empieza a pensar a buscar una propuesta integral, como dice la placa, una síntesis, y obviamente que teníamos que poder fusionar cada uno de los aspectos, el vestuario, los decorados, la música, y obviamente también todo lo que implica el movimiento de los actores en escena. La sala, como la conocemos hoy, vamos a detenernos aquí. Es importante, muy importante pensar que el vestuario forma parte, y que no es parte fundamental, sino que todas y eh, cada uno de las áreas que forman eh, una puesta en escena son todas igual de relevantes e importantes. Por eso pensemos en que el vestuario está dentro de un sistema y la iluminación, la utilería, la escenografía, el vestuario, junto obviamente con el discurso, con los actores y con todo lo que constituye la puesta, tiene que tener un equilibrio. Un área se complementa con la otra. Obviamente es un trabajo en equipo. Salvo que haya una intención de destacar un área por sobre otra, que eso no suele pasar a menudo, porque en realidad cada una conforma un todo.
tenemos que encontrar sí o sí un equilibrio. El espectador tiene que percibir, obviamente que el espectador no se va a poner a pensar ni a analizar si la escenografía destaca más que el vestuario. Estamos hablando de comunicación que es no verbal y obviamente que es lo que el espectador recibe y lo que tiene que recibir por el espectáculo en general. No tiene que haber un desfasaje, tiene que existir un equilibrio entre todas las partes que forman, uy, esperen, volví para atrás, perdón. Cuando hablamos de actores, estamos pensando actor, bailarín, estamos hablando de cualquier intérprete que pueda estar en el escenario, ¿no? Hablamos de cantantes, de bailarín, no es que esto aplica solamente al actor o a la actriz, ¿no? Importante tener en cuenta que el actor crea un espacio, crea su propio espacio, más allá de que está obviamente dentro del espacio escénico y que convive con la escenografía, con todos los objetos de utilería, pero también es el actor quien dibuja un espacio, quien establece un vínculo con sus pares, si no es un unipersonal, eh, y ahí es donde también empiezan a convivir estos espacios que son propios de cada uno de los eh, sujetos que participan en esta apuesta. También va a dibujar el espacio, estableciendo líneas imaginarias con su cuerpo, hará coincidir su espacio, el propio, con el de los demás, con la escenografía, con la luz, con la utilería. Vamos a empezar a pensar juntos eh, cómo es este proceso cuando empezamos el diseño de vestuario. Bueno, primero obviamente recibimos un texto y a partir de allí empieza el proceso. El proceso empieza con la lectura del texto y empezar a delinear de qué nos habla este texto, que es fundamental, porque lo que tenemos que hacer es contar una historia a través del vestuario. El vestuario comunica, el vestuario cuenta una historia y cuenta obviamente características de todos los personajes que forman esa historia. Características que ahora vamos a empezar también a ver cómo dividirlas, cómo desglosarlas y cuáles son esos aspectos eh, que destacamos o cuáles son esos aspectos que analizamos y que además queremos contar a través del vestuario y la caracterización en general. Cuando recibimos el texto, eh, y mucho más cuando si se da la posibilidad de la lectura grupal de texto, en donde en esta lectura participan todos los que van a formar parte del equipo, que es buenísimo y es súper interesante estar presente en estas lecturas, en donde se empieza a delinear
eh, la obra en sí y qué es lo que se va a destacar, qué es lo que se va a contar, en dónde se va a poner más énfasis y tener en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son esos temas de los cuales habla esa obra? ¿Qué temas principales hay? ¿Cuáles son los ejes de esa obra principales? ¿Cuáles son los secundarios? ¿Cuáles son esas fuerzas que hacen que las acciones se desarrollen? Si hay un factor que desencadena el conflicto o diversos factores que desencadenan variados conflictos y cómo estos conflictos conectan tal vez en algún momento entre sí y cómo se da el desarrollo y cómo llegamos al fin, ¿sí? El texto obviamente es la guía y siempre la palabra del director es la guía, obviamente, es quien tiene toda la puesta en su cabeza, pero insisto que es un trabajo en equipo, en donde la retroalimentación es sumamente importante, en donde uno están las diferentes miradas, entonces tal vez una temática que a veces nos parece principal bajo nuestro punto de vista, el otro también puede ser que la considere, pero que la vea de otra forma, y ahí está esta maravilla que se da de retroalimentación y de trabajo en equipo. Bueno, y vamos a empezar a pensar y a ver qué pasa con los personajes en sí, con todos los personajes en este texto que llega a nuestras manos. ¿Cuáles van a ser los personajes principales? ¿Cuáles van a ser los personajes protagónicos, principales, secundarios? ¿Cómo conectan estos personajes entre sí? A veces tenemos textos que nos dan características explícitas de los personajes. En este caso, vamos a empezar por las físicas. A veces el autor nos da datos concretos sobre, por ejemplo, la edad o un color de piel, un color de cabello, alguna característica que puede ser en particular que tenga, por ejemplo, gestual, alguna enfermedad física puede ser también. Vamos a empezar a analizar estos aspectos: sexo, edad, altura, raza, contextura, pesos, rasgos fisonómicos en general, si tiene alguna anomalía física, qué tipo de voz, el timbre, también ver si tiene alguna característica especial allí, su postura, cómo camina, etcétera, etcétera. Siempre hablamos del personaje. Obvio que también tenemos el cuerpo del actor, pero, hay que acá hacer una pausita y pensar que más allá de las características físicas del actor, recuerden que cuando decimos actor nos referimos a actor, actriz, bailarín, cantante, de cualquier intérprete, eh, más allá de sus características, porque bueno, nos encontramos con actores que tienen un cuerpo y que tienen determinados rasgos, tenemos que pensar en los rasgos del personaje. ¿Y por qué digo esto? Porque con el vestuario y la caracterización se pueden hacer maravillas y se puede modificar, por ejemplo, se puede generar una joroba, se pueden colocar rellenos, botargas con panza, si el personaje requiere que tenga un abdomen más grande, se pueden exagerar los hombros, se puede avejentar con el maquillaje y obviamente esto acompañado
con el trabajo del actor y su construcción de personaje además, siempre y obviamente su postura, ¿no? Pero tengamos en cuenta que cualquier aspecto físico, muchos, al menos aspectos físicos, se pueden generar a través del vestuario y la caracterización. También trabajamos con el cuerpo del actor, tenemos la posibilidad de hacer trajes con las medidas del actor, que esa es la posibilidad que nos da también el vestuario, poder trabajar a medida, ¿no? Con las medidas de ellos y poder probar las veces que necesitemos y poder seguir corrigiendo en el cuerpo. Otros aspectos que vamos a tener en cuenta son las características psicológicas. También a veces en los textos hay características que aparecen, que se dicen, que están explícitas y otras muchas no. Entonces, esto también se trabaja mucho con el director y se trabaja más allá de las interpretaciones que podemos hacer con el director, con los actores. Ver qué intereses puede tener el personaje, qué actitud puede tener en general hacia la vida, hacia lo que le sucede, hacia hacia los distintos momentos o hechos que le vayan pasando o que transcurran en la obra. Si hay normas morales que lo guían, si tiene algún objetivo u objetivos vitales, intereses, cuál va a ser el temperamento, su carácter, si podemos tener idea de sus inhibiciones, si tiene complejos, si tiene alguna anomalía psicopática, si tiene, por ejemplo, alguna fobia en particular, o tiene algún trastorno de salud mental. Todos estos aspectos nos ayudan a pensar en el vestuario y a desarrollar un vestuario que comunique estos aspectos, porque lo que hacemos es, como les dije hace unos minutos, comunicar, contar una historia y contar esa historia y esas características de los personajes a través del vestuario. En el momento de tomar decisiones que tienen que ver con las prendas que vamos a elegir, las tipologías, con la paleta de color, con todos los elementos que hacen a esas prendas, tipos de cuello, tipos de siluetas, mucho más, obviamente, si trabajamos con una época determinada. Sigamos con el análisis de los personajes. Tenemos también características sociales, que a veces también en la historia están, nos cuentan, o las tenemos que deducir o las podemos deducir. ¿Qué hacen los personajes? ¿Qué ocupación pueden tener? Si son profesionales, ¿en qué área? Si trabajan, ¿qué tipos de trabajo? ¿Qué condiciones? ¿En qué condiciones de trabajo se desarrollan? ¿Qué clase social tienen? Si tienen alguna nacionalidad que tengamos que tener en cuenta. ¿Qué clase social? Su estado civil. Si tenemos una idea de religión, ideas políticas, si realiza alguna actividad deportiva. Son muchos los aspectos en general que tenemos que pensar en cada uno de ellos y ver qué rasgos vamos a destacar por sobre todas las cosas.
Más allá de lo físico, características psicológicas, características sociales, hay obviamente aspectos que tienen que ver con la teatralidad, con el aspecto teatral. ¿Cuándo aparece el personaje? ¿En qué circunstancia? ¿En qué momento? ¿Qué pasa en la obra cuando aparece este personaje? ¿Qué hace? ¿Cómo se vincula con el resto de los personajes? A veces aparecen en los textos, hay personajes que hablan sobre otros, que tienen una opinión formada sobre sí mismos, sobre los otros, sobre los demás personajes. ¿Cómo se vinculan los personajes o el personaje protagónico o los personajes principales con el resto? ¿Cómo reaccionan? ¿Y qué pasa con estos personajes en el transcurso de la obra? Fundamental, también esta misma pregunta, ¿qué sucede con el personaje en el transcurso de la obra en todos los aspectos? No solamente en el aspecto teatral, si sus sentimientos o esa opinión que tenía sobre los demás personajes cambia, o la que tenían los demás personajes hacia él. Si hay cambios físicos en el transcurso de la obra, si hay cambios sociales o psicológico, si el personaje sufre una enfermedad, si el personaje tiene cambios drásticos en lo económico y social. Son todos aspectos que tenemos que poder comunicar a través del vestuario. Vamos a hacer acá una pausa. Bueno, mi intención es prender la cámara, pero no sé por qué motivo no me hace caso. Eh, ¿Hasta acá quieren hacerme alguna consulta? Recuerden que la pueden escribir en el chat. Otro aspecto fundamental es la investigación si la obra se desarrolla en un periodo histórico en particular, obviamente que esa investigación es clave. Pero no hacemos una reproducción literal. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre, obviamente, tiene que haber una propuesta de diseño, que tiene que haber una propuesta que tiene que ver con primero con lo que el director quiere contar siempre, porque es quien tiene toda la puesta en su cabeza y si bien obvio que cada una de las partes va a tener su propuesta estilística, es el director quien nos va a dar el ok o no eh, a, nuestra, a nuestra propuesta creativa.
¿Qué quiero decir cuando no hacemos una copia literal? Es que no hacemos necesariamente una reproducción de época literal. Tomamos aquellos aspectos de la historia y aquellos aspectos del vestuario de la época en la que se desarrolle el texto, que sumen y que tengan que ver siempre con los personajes. Siempre la guía es la historia y los personajes, son nuestra guía. Yo traje algunos ejemplos. Personaje protagónico de Los Miserables, de esa obra de Víctor Hugo que es en la que se hicieron varias, obviamente, versiones. Estas imágenes son de la versión musical, y elegí algunos personajes de esta obra en particular porque se ve claramente los cambios y cómo estos personajes se modifican. Algunos empiezan, como en el caso del personaje protagónico que es Valjean, con un personaje que sale de prisión, se escapa de prisión y que no tiene absolutamente eh, nada de dinero, que no tiene dónde vivir, es un personaje que está desesperado, que fue preso por robar pan, un pan, y a lo largo de la obra, este personaje se transforma porque lo ayuda un obispo, lo ayuda eh, y le muestra, con esa ayuda, le demuestra bueno, que él puede seguir adelante y que puede cambiar su rumbo y que alguien se apiadó de él y empieza la transformación. Y esta transformación obviamente se ve reflejada en la propuesta de vestuario y el estilismo en general. Acá lo vemos con su antagonista, con Javert, es el policía que lo busca y que estaba obsesionado en encontrarlo en el transcurso de la obra. Aquí está quien se apiada de él. Y bueno, luego llega con los años, hay un salto en el tiempo y él llega a convertirse en dueño de una fábrica y podemos ver el transcurso del tiempo y entender a este personaje también, eh, su transformación hasta que llega a ser anciano. En lo opuesto, compensábamos en este personaje que empieza de, de estar en la ruina a crecer, a formar una familia, porque justamente se dedica a criar a la hija de este personaje que es Pantín, que en la obra es una obrera, pero que es madre soltera y trabajaba en la fábrica del protagonista de Valjean, y cuando descubren que es madre soltera a través de una carta que le quitan, bueno, la echan y ahí empieza su decadencia. Interesante pensar siempre el espacio también obviamente nos condiciona y cómo a través de la caracterización, del maquillaje, y también muchas veces también hay que avejentar
y transformar las prendas. A veces el vestuario de cerca parece hasta grotesco, algunos detalles, pero tienen que ver con la distancia. Pensar siempre en la distancia, en el tipo de espacio en donde se va a desarrollar la obra, para tener en cuenta las escalas, punto fundamental, la escala o las escalas a trabajar. Fantine, un personaje, perdón, que empieza con una indumentaria acorde a siglo XIX, a una operaria, y que sufre una transformación en la historia en la cual vamos viendo su decadencia. Estas son el resto de operarias, empieza su decadencia y para poder mantener a su hija, vende el pelo, vende sus dientes, llega a prostituirse. Este traje, por ejemplo, este cambio, está debajo del anterior, porque no había tiempo suficiente para hacer un cambio total. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Tiempos que tenemos para cambios. ¿Cuántos cambios tiene el personaje? Cambios que se pueden dar o definir por diversas situaciones. Por una ocasión de uso que requiera un cambio, por un momento determinado, como puede ser, por ejemplo, un cambio de situación, un cambio de época, un cambio de transcurren años. Los cambios siempre lo define obviamente la historia. Y como ven, un vestuario que está avejentado porque es un personaje que se va deteriorando y eso es lo que tenemos que mostrar. En la piel, en el vestido, en su corset. ¿La intención cuál es? Mostrar que es el mismo vestido que se va arruinando. Vende su pelo, se cambia la peluca, se prostituye con el mismo vestido que se fue deteriorando. Obviamente que está el cambio debajo. Bueno, y llega a su final con un personaje, Valjean, que la cuida, la protege y se hace cargo de su hija. Y su hija Cosette, que es una niña que supuestamente la iban a cuidar sus tíos, por eso su madre las deja a manos de ellos, que la maltratan, no la cuidan para nada. Interesante ver cómo está avejentado el vestuario, el maquillaje, insisto que de cerca puede ser grotesco, pero pensemos que estas puestas se hacen en espacios que son muy grandes y siempre tenemos que tener presente esto que es el lejos. Y un personaje al que cría y al que cuida Valjean y termina, obviamente eh, un periodo de tiempo que transcurre y llegamos a una Cosette joven, educada y con otra clase social totalmente diferente a cómo empezó. Y cómo, más allá de la explicación o de contarles, no sé si conocen o no la obra y si la vieron o vieron alguna versión en cine,
o en teatro, o leyeron el texto de Víctor Hugo, más allá de las palabras, cómo la imagen ya nos comunica que es un personaje que sufrió obviamente grandes cambios. Cuestiones que hacen al personaje. Un personaje que es romántico, un personaje que es, primero, que es muy joven, que es delicada, que es amorosa, que es dedicada, dedicada, no delicada solamente, dedicada a su padre, ama a su padre, educada, y cómo todo esto tiene que ver en la composición del personaje. ¿En qué tipo de cuello vamos a elegir? Tenemos la época, sí, que nos guía, pero de esa época vamos a elegir recursos. Vamos a elegir una colorimetría adecuada, vamos a elegir determinados recursos como, miren cómo este cuello remite a, en cierta forma, una flor, a curvas que siempre las líneas curvas son mucho más suaves y delicadas. El color, ¿no? Este color, esta neutralidad, esta seriedad también que tiene Cosette y cómo lo comunica. Su enamorado, el final, en este caso con esta luz que acompaña porque son personajes que han fallecido, desde el protagonista a personajes, este personaje que es Eponín, se muestra una revuelta social en Los Miserables muy, muy importante, en donde además en la puesta anterior ya no se hace esa misma puesta en ningún lado del mundo, se actualizó la puesta, había un escenario giratorio y ese escenario giratorio acompañaba como medio que acompañaba cada etapa diferente de la historia, eso se quitó, la obra se acortó y se le sumó como colores más brillantes. Y miren la luz como acompaña a estos personajes que ya están en otro plano, ¿no? Fallecieron los tres. Y en este centro de escena, personajes principales también eh, luego de casarse. Más allá de, más allá de, como les decía antes, de la investigación que podemos hacer histórica, si es que el texto tiene un recorte o se desarrolla en un periodo histórico en particular, en una década del siglo XX en particular o en algún siglo, siempre la guía es la historia y los personajes. Eh, y si el director está de acuerdo y nos da el ok, a veces hay cuestiones que superan la historia y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las características del personaje y con lo que queremos destacar. Eh, Como dice la placa, siempre el color es fundamental. Eh, por ejemplo, en el vestuario
de teatro infantil hay mucha presencia de colores saturados, de colores como muy brillantes y muy atractivos desde lo visual, porque bueno, ayudan o colaboran a, a que los niños estén atentos, ¿no? Y que presten mucho más atención. El color colabora y el color es clave. Siempre tenemos que ver a los personajes cómo conviven, ¿no? Desde la colorimetría, siempre. Hay diferentes opciones, esto siempre tiene que ver con la apuesta. Cada apuesta y cada historia es un mundo y cada proyecto es un mundo y estas son puntas que yo les dejo que obviamente se consideran o no o cambian según el proyecto. Eh, Siempre sí tenemos que tener en cuenta las agrupaciones de color, cómo funcionan, cómo vamos a trabajar las agrupaciones de color. Buscamos que los personajes principales destaquen, la verdad que eso sí es así. Eh, Puede ser un recurso el color, obviamente, que es importante. Si yo quiero, por ejemplo, tengo personajes principales a los cuales tengo que vestir de colores más neutros, igual voy a tratar de opacar un poco más al resto o trabajaré con combinación de materiales que generen ciertas texturas para que destaquen. También, obvio, que tiene que ver la época, sí, por ejemplo, si trabajamos rococó, siglo XVIII, sabemos que vamos a trabajar en una paleta más de pasteles, pero insisto en que esto también se define con cada personaje. A veces elegimos un color para un personaje en particular, a veces elegimos tal vez algún elemento simbólico y que puede ser que el color lo resalte y tal vez ese elemento simbólico conecte a varios personajes y ese elemento simbólico de alguna manera al espectador llegue y comunique que esos personajes también desde ese elemento simbólico conectan. Obviamente que el color también tiene una relación directa con la luz y siempre hay que hablar mucho con el iluminador porque a veces podemos plantear una paleta que con la puesta de luces tal vez no funciona como no puede, no, tal vez no llega a funcionar como pensamos. Y siempre pensar, eh, por ejemplo, si no es un pedido, por ejemplo, tenemos que vestir. A mí me pasó de ser parte de un equipo de vestuario en una obra en la que teníamos que vestir a un grupo de bailarines, una escena, todos tenían que estar vestidos de color azul, pero no tenían que ser los diseños iguales. Así que tuvimos que hacer una búsqueda, que fue una búsqueda bastante importante, de materiales diferentes, en diferentes azules, que tuvieran además algo de textura visual y además como bailaban en lo posible y era década del 70, tenían que tener elasticidad, rebote. Bueno, obviamente que hicimos una búsqueda súper exhaustiva para que todas esas diferencias que había entre cada uno de los trajes se pudiera percibir a la distancia, obvio. Así que bueno, a veces sí se trabaja como por grupos de color, pero sí puede ser que nos pidan el mismo diseño para todos o, como en este caso que les conté, que cada uno tenga una característica en particular, pero que el esquema de color sea el mismo por grupo.
Bueno, como dice ahí la placa, puede ser que nos pidan, esto puede ser, que el protagonista lleve un color dominante, pero siempre buscar la armonía, siempre, siempre. Y ver cuáles son las intenciones. Tal vez a veces nos piden que el personaje tenga siempre una misma paleta de color, entonces si tiene cambios, varios cambios, hay que buscar como distintas claves de color o tonalidades, puede mantener esa paleta, pero con algunas diferencias en las tonalidades, ¿no? En el tono. Eh, Siempre, insisto, tener en cuenta el espacio, tener en cuenta la cantidad de espectadores que entran en el espacio, entran en ese espacio. Porque entonces, si es un espacio muy grande, hay que exagerar mucho los recursos a veces. Eh, el color, tener en cuenta la distancia. Si tengo grupos y voy a esas agrupaciones, le sumamos una paleta de color que es igual, que no generen efecto de mancha a la distancia. Bueno, otras de Miserables de la puesta en general, y acá sí hay como se ven más personajes del pueblo, que la intención también en esta puesta era como lograr más una uniformidad entre los personajes que forman parte del pueblo, destacar los que son los estudiantes, sobre todo con chalecos, mostrar cómo se ven las distintas clases sociales, eso se comunica obviamente a través de, más allá de obviamente la historia, del vestuario y la caracterización en general, de clases sociales más bajas, los estudiantes que están en una clase social que es diferente, el momento del casamiento y dos personajes que representan lo desagradable, lo ridículo, y cómo, más allá de respetar una silueta de la época, que tiene que ver con el siglo XIX, queda clarísimo esta manera de ridiculizar al personaje y de mostrar que no está en su ámbito ni en un espacio que suele frecuentar y queda totalmente ridícula y descolocada los dos en comparación al resto. Pero bueno, esta exageración, miren de cerca, ¿no? El tocado, e insisto, que tiene que ver con el personaje y tiene que ser muy exagerado también para el lejos. Y acá un personaje de clase baja, los estudiantes, la revuelta social, el final. Y una escenografía. Esta obra se hizo en Argentina y llegó todo en contenedores, la escenografía pesaba toneladas, la famosa barricada en donde el pueblo resiste a través de poner muebles y armar esa barricada con lo que tenían en el momento, muebles, sus sillas, sus mesas y
y todo lo que tenían, con lo que contaban. Eh, Esa barricada llegó en contenedores, el vestuario también vino de distintos países, pero se fue adecuando también al cuerpo de cada actriz y cada actor y se modificaron también, sobre todo el avejentar, ¿no? El avejentar el vestuario se hizo eh, distinta, se volvió a avejentar se volvieron a avejentar algunas faldas, más allá que estas puestas se repiten y el vestuario ya está diseñado y se repiten en los distintos países en donde se realizan las puestas, también, ¿no? Tienen cada puesta cierta particularidad. Bueno, esto es el fantasma de la ópera. También la puesta acá en Buenos Aires y los recursos y los distintos materiales, ¿no? Que generan también diferentes texturas, como con una misma colorimetría podemos generar con distintos materiales también diferentes texturas desde lo visual. El personaje de la cantante lírica, que era bastante intensa el personaje y como muy exagerada y eso también, ¿no? Se ve en esta pomposidad y es un personaje que está bastante recargado de elementos. En una escena en donde se muestra una fiesta de disfraces, ¿no? Esto de esa situación de también generar o mostrar, cómo muestro disfraces también dentro de una apuesta, ¿no? Con algunos personajes que son característicos y ahí por ahí vemos un arlequín, que antes lo vimos en Comedia de Arte, con uno de los personajes principales que es Christine, y nuevamente la escala, ¿no? El sillón y su escala que responde al espacio. Y la caída característica, ¿no? De esta escena que cae la lámpara en medio de la función. Y nuevamente la máscara, en este caso para cubrir un rostro que estaba quemado y el actor, en Argentina el actor protagonista tenía que llegar 2 horas o 2 horas y media antes para que lo maquillaran todos los días. Y bueno, y el rapto de esta Christine también, que lo enamora con su voz. Ay, qué suerte, ahí volví. No podía encender la cámara, perdón. Bueno, dejamos un espacio de unos minutos por si quieren preguntar algo o contar lo que quieran contar en el chat. Sí, Victoria, escribí en el chat.
porque creo que no puedo, no sé si puedo permitir, a ver si puedo. Ah, listo, allí. Ahí Hola Carla, estás. ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Te quería preguntar, no, no sé si, te quería preguntar si hay, sé que estabas hablando del proceso de envejecimiento de las prendas. ¿Hay algún proceso en específico que se hace cuando se hace vestuario y que se piensa para envejecer la prenda? Tipo, no sé si se piensa eh, si la prenda va a tener alguna falta en alguna parte del diseño original, algún proceso de envejecimiento para que se dé el efecto deseado. Depende de lo que quieras hacer, porque si el envejecimiento es extremo, a veces puede llegar hasta a rasgar y a generar roturas. Yo he hecho vestuarios en donde hemos generado roturas intencionales Sí, y si no, lo pintamos, ¿no? El spray o el aerosol o la pincelada, que además permite que si vos lo lavás o ese vestuario va a tintorería, que no se quite, que no se salga. claro. Muchas veces también se puede sopletear, con soplete se puede avejentar. Ok. También te quería preguntar, porque vi que habías hablado de que había el vestuario de Los Miserables y también la puesta de escena. Antes venía con un escenario giratorio y que también ahora se está incorporando más en el vestuario color. Y te quería preguntar que si teniendo en cuenta que se está incorporando color, eso significaría que el vestuario a través de la modernidad, porque viste que ahora hay muy poco espacio para escenas como la son la de Las Miserables, que bueno, no es precisamente un ambiente colorido, teniendo en cuenta el contexto histórico donde había hambruna, pobreza, y bueno, que hubo una revolución donde murieron un montón de gentes. ¿Tú piensas que a través de la modernidad se va cambiando el vestuario para permitir esto y que, bueno, puede que se vaya borrando un poco el contexto original para no tener un escenario tan sombrío? Totalmente de acuerdo con tus palabras. Primero, uno de los cambios más grandes que se hizo fue redujeron la obra que tenía una duración de 3 horas, eso se redujo y se cambió muchísimo la apuesta. Y se sumaron colores brillantes y creo que sí, que se adapta o se adaptó supuestamente a un público que, bueno, ahora eh, tal vez ver un espectáculo más corto y yo en lo personal eh, creo que Miserables estaba perfecta antes. Y creo que sí representa esto que decís, que es una hambruna total y un espíritu de revolución total. Eh, pero bueno, en esta intención de modernizar, eh, decidieron hacer estos cambios bastante drásticos. Y también el escenario giratorio también era bastante caro, encarece mucho la apuesta Sí, y también creo que es uno de los motivos seguramente por los cuales se quita. sí. Y te quería preguntar otra, perdón que esté preguntando tanto. Sí, Pasa todo lo que quieras. que a mí me encanta el diseño de vestuario. Mi tía trabajó durante 40 años en uno de los teatros más importantes de Venezuela y bueno, Qué lindo. siempre me interesó mucho esto. Te quería preguntar que si hay alguna diferencia palpable entre lo que sería, eh, porque viste que los vestuarios de cada teatro, a pesar de que sean distintos, hay en general alguna bajada que se estipula entre teatros o a nivel
del espectáculo para poder tener todavía la esencia de los personajes a pesar de que no sea en la misma localidad? No sé si tiene sentido mi pregunta, pero lo No te digo entiendo la pregunta, a ver. porque viste que por lo menos, no sé, en el Cascanueces, eh, tienes los personajes como Clara, todo. ¿Hay alguna bajada a nivel del mundo del diseño de vestuario que estipula que hay cosas que no se pueden cambiar? Porque he visto distintas obras en... ¿No? Ah, ok, No. ok. No, no, lo que pasa que también hay cuestiones que, como todo, como dijimos antes, que tienen que ver con el texto, ¿no? Con el texto Claro, y las sí. características. Entonces, como que hay ciertos personajes que tienen características muy delineadas y bueno, y no se respetan esas Sí, características, o si es una indumentaria militar, por ejemplo, sí. esos rasgos obviamente que se respetan. Ok. Eh, Y la otra pregunta que yo tengo es, viste que hay telas que son muy frágiles y hay algunos teatros que tienen el vestuario, eh, es un vestuario que se trata de mantener lo más posible porque la apuesta del teatro es muy cara. O sea, hacer la producción a veces es caro y se tiene que tener en cuenta. ¿Hay alguna tela que se evite al hacer vestuario, bien sea como seda, telas muy delicadas que puede que no tengan tanta durabilidad a través de los años? Sí, eh, uno de los aspectos a tener en cuenta es, por ejemplo, que si estiramos no se corran, no se Sí, rasguen con facilidad y que tengan más durabilidad. Por lo general, que tengan un porcentaje de poliéster, también para que sean menos arrugables. ok, Y perfecto. todo, igual todo depende del uso. Hay muchas variables que no nos alcanza el tiempo como para, porque cada una de las variables podríamos hablar muchísimo de cada una. Obviamente que el presupuesto tiene que ver siempre y después hay otras variables que tienen que ver con el uso que va a tener, con los cambios, si el cambio es rápido. La, la ropa el vestuario, la ropa de teatro es sufrida. Es sufrida. ¿En qué sentido? En que los actores a veces se pueden enganchar en algún lado, que si el cambio es muy rápido, es sufrida. Tienen que ser textiles que tengan mayor durabilidad Claro, sí, y no sean tan arrugables. perfecto. Bueno, mil gracias. A vos por estar y por preguntar. ¿Alguien más quiere preguntar algo o decir lo que quieran, no? Más allá de que sea pregunta o no. Si quieren escribir en el chat. Acá hacemos una brevísima reseña, ¿no? Es dejar como algunos conceptos para, como guía, básicamente, ¿no? Y también algo para también que lo tengan en cuenta, que todo lo que tiene que ver con el análisis de texto y el análisis de los diferentes aspectos de los personajes, se puede aplicar a todo, no es que es propio del vestuario teatral. Se aplica perfectamente al vestuario, a cualquier vestuario de cine, de TV, si van a vestir a algún músico, a un ballet, aplica absolutamente para todo. Siempre tener en cuenta los contenidos y lo que se quiere comunicar o contar, siempre. Y tener en cuenta también eh, que es quien se expone, ¿no? El que lo va a vestir, hay que tener mucha paciencia porque es también quien pone el cuerpo eh, y quien da la cara, ¿no? Y no es fácil. El vestuario es un tema delicado muchas veces porque, bueno, a veces tocamos también ciertas inseguridades y del actor o la actriz y,
y bueno, hay que tener mucho cuidado también. Cuidado, paciencia, dedicación, amor. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario. Y tener en cuenta que es un todo, que trabajamos obviamente en equipo siempre y que es clave el maquillaje, la caracterización en general, tocados, pelucas, y que si tenemos menos presupuesto y no podemos hacer un vestuario de cero, no podemos de cero comprar telas y confeccionar. Bueno, para eso hay que ser muy creativo también y ver cuáles son esas prendas que podemos reciclar y reutilizar y qué uso le podemos dar tal vez a esas cortinas que encontramos y que podemos usar como materia prima. Y también ahí hay que ser muy creativo, muy creativo. El presupuesto también es un tema. Bueno, si no, no hay preguntas y bueno, y si no tienen interés en hacer algún comentario, nos despedimos. Sí, Ana, Aquí. ahí Te estás. quería hacer esta última pregunta, que puede que, o sea, no tenga tanto que ver con el tema, pero estaba pensando hacer una pasantía en un teatro. ¿Tú dirías que se aprende bastante o sea, yo estoy estudiando diseño de indumentaria, ¿se aprendería bastante haciendo el diseño de vestuario? ¿O crees que es una experiencia que puede ayudar bastante antes de salir al campo laboral, de que uno se reciba? Sí, claro. Todo lo que puedas llegar a hacer, eh, sobre todo cuando te recibas también, pero si es antes de recibirte, obvio, sí, súper recomendable. Todas las experiencias que puedas sumar te van a dar más herramientas, sí. Perfecto. Bueno, mil gracias por hoy. Al contrario, a vos por el interés y bueno, éxitos, éxitos. Gracias. Cualquier cosa, eh, no les mostré la última placa, pero les dejo aquí si quieren el mail y el Instagram, se los dejo aquí. En el Instagram de la Facu eh, comparto lo que hacemos en las distintas materias. Muy agradecida y abierta a que me pregunten y consulten lo que quieran, lo que quieras, Ana, también y todos. Ay, mil gracias, Carla. A Un gusto. ustedes, igualmente, igualmente. ¿Estás en Venezuela? Ok, no, estoy aquí en Argentina. Incluso estaba viendo si el próximo cuatrimestre me metía en diseño de vestuario y justo quería contigo porque vi los trabajos a través de Instagram y me gustaron Ah, estás en bastante. UP. Sí, 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 sí. Bueno, ojalá, bueno, ojalá que nos podamos conocer. Ay, ojalá que sí. Ojalá. Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Espero haya servido. Es difícil en una hora a veces hablar sobre tantos temas, pero bueno, son ideas que quedan para seguir explorando.
Muchas gracias. Gracias por estar. Bueno, gracias, me alegro. Gracias. Saludos a todos.